Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están ahí conectados, juiciosos, obedientes en esta reunión de los miércoles, fieles al Señor. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Proverbios 4:13. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos das, que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, llenando de tu sabiduría, de tu Santo Espíritu, para que podamos entender correctamente. Vamos a atender a lo que tú nos dices, pero como tú dices que debemos oír atentamente tu palabra, así ayúdanos a estar atentos para poder recibir también de una manera correcta y obedecer de la misma manera, correctamente. Sea mi Señor, por eso callamos en el nombre de Cristo Jesús toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras. Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es Aférrate al consejo. Aférrate al consejo. ¿Qué significará aferrarse? Significa es no soltar, coger y no soltar. Y ese, como dice aquí el versículo, retén, es retenerlo, es no soltarlo, es guardarlo en el corazón. ¿Cuál consejo? ¿Qué consejo está hablando aquí? El consejo de Dios. Porque hay muchos consejos, ¿no? Hay consejos buenos y hay consejos malos. Los consejos del bien son los únicos que provienen de Dios. No hay otra manera. El consejo de Dios es perfecto. Tiene una efectividad 100%. Amén. El consejo humano, de la sabiduría humana, no tiene una efectividad de 100%. Puede que le ayude como puede que no, ¿cierto? El consejo nos va a ayudar, nos va a salvar, nos va a guiar en todo, para que nos vaya bien, para que tengamos victoria. Amén. Necesitamos el consejo de Dios. Y ese consejo, nuevamente digo, es muy efectivo, 100%, no es que es 90-10. No, es 100% efectivo. Si tú lo sigues o si nosotros lo seguimos exactamente como nos lo dice Dios, vamos a ver esa efectividad. Porque el consejo de Dios no se le puede ni quitar ni agregar, ni siquiera una coma, ni siquiera una tilde. Debemos seguirlo exactamente como Dios nos lo dice. Cuando una persona le da por agregarle algo, pues ahí ya no va a haber efectividad. Amén. O si le da por quitarle o agregarle, debemos hacerlo exactamente. Y vamos a ver que ese consejo, vamos a decir, wow, espectacular, es perfecto. Menos mal que busqué fue el consejo de Dios. Y cuando vemos esa efectividad, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a querer aferrarnos a ese consejo, a retenerlo, a guardarlo en nuestros corazones, a tenerlo siempre presente para obedecer el consejo. Siempre. ¿Por qué? Porque entendimos y vemos lo efectivo que es, lo poderoso que es el consejo de Dios. Y ese consejo está en toda la palabra, en toda la Biblia. Todos sus mandamientos, sus estatutos, son un consejo para nosotros. Amén. Que nos guían, que nos corrigen, que nos salvan. Amén. Que nos advierten. Todo eso hace el consejo divino. Y ese consejo llega a nuestros corazones por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual desde el Antiguo Testamento, los profetas antiguos, como Isaías,
llegaron a profetizar de la venida de Cristo y dijeron de Él quién era Él, cómo iba a ser llamado. Miren, el libro de Isaías, verso 9, capítulo 9, perdón. Isaías capítulo 9, verso 6, nos dice así la palabra del Señor. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y los nombres que tiene: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue dicho por el profeta 800 años antes de que se cumpliera eso en Jesucristo nuestro Señor, que fue enviado aquí a este mundo para rescatarnos, para salvar. Y va a ser llamado admirable consejero. Él es nuestro consejero. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor. El que cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón, el consejo de Dios va a venir sobre su vida, porque el consejero llegó a mi vida, o sea, Jesucristo. El consejo de Dios empezó a fluir en mí, llegó a mí. Y ese consejo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el consejero, pero el que nos va a guiar es el Espíritu Santo de Dios para seguir el consejo correctamente, para no seguirlo bajo mi propia prudencia, para no seguirlo bajo mi propia sabiduría humana, sino guiado por el Espíritu Santo, no bajo mi opinión. Mire lo que nos dice por eso también Proverbios, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire cómo nos recomienda el Señor que nos fiemos de todo corazón en Él. Fíate de todo tu corazón en el Señor, en Dios, y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir que enderezará mis veredas? Que me dará su consejo. Y me dirá: eso que tú quieres, eso todo lo que tú estás planeando, eso que tanto me estás pidiendo, yo te voy a guiar. Te voy a decir que sí, que no. Y lo que te digo que sí, te voy a decir cómo hacerlo. Te voy a enderezar el camino. Te voy a llevar por el camino recto, por donde vas a tener bendición, por donde vas a ver fructividad en lo que vas a hacer, donde vas a ver victoria. Amén. Y vas a tener una buena vida. Entonces, ¿qué hace? Nos pide el Señor que no nos apoyemos más en nuestra prudencia, sino que lo reconozcamos a Él en todo lo que hagamos. Digan: en todo. En todo. En todo necesito el consejo de Dios. Necesito su dirección para que Él me diga sí o no, me corrija, me guíe. Amén. Y eso se llama, esto es lo que dice Proverbios 3, oración. Es la oración. Donde no me apoyo, si yo creo que lo que estoy haciendo está bien y no necesito ningún consejo, pues lo hago y punto. Pero cuando yo entiendo que no debo fijarme más en mi prudencia, apoyarme más en lo mío, en mi sabiduría humana, en mis propios consejos, busco a Dios en oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le pido a Dios en el nombre de Cristo Jesús que me guíe, y el Espíritu de Dios viene y me guía. Amén. Porque el consejero ya está en mí, Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestro consejo. Toda la Biblia es un consejo para nosotros, para vivir rectamente, para vivir en victoria, para vivir bien, para obtener todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Debemos seguir el consejo
de Dios, aferrarnos a ese consejo, retenerlo, guardarlo, no soltarlo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Cuando nosotros entendemos que el consejo de Dios es tan importante que hasta podemos llegar a perder la vida si no lo seguimos. Amén. Hay personas que por no seguir el consejo de Dios se fueron por caminos que parecían derechos, pero su fin era un camino de muerte. ¿Cuántos ejemplos tenemos que ver más en esta vida, en este mundo? ¿Qué es lo que tenemos que seguir viendo para comprender que el consejo de Dios es perfecto? Amén. Y que cuando no lo seguimos, cuando no lo atendemos, podemos perder la vida. Nos puede ir muy mal. Por eso la importancia del consejo de Dios es tan importante que va a ser lo más importante en mi vida. Por eso me aferro, porque de ello depende mi vida. Por eso no lo suelto. Por eso lo retengo. Por eso lo guardo en mi corazón. Por eso lo voy a tener siempre presente para obedecerlo. Porque ese consejo es el que me va a salvar. Ese consejo es el que me va a guiar, que me va a corregir, el que me va a dar las bendiciones de Dios. Amén. Sí que vale la pena seguir el consejo de Dios, ¿cierto? Pero reteniéndolo, o sea, aferrándonos a él, entendiendo que es lo más importante para mí. Como si dependiera mi vida. Es más, sí depende mi vida de ello. Amén. Por eso, para que eso suceda, para que el consejo de Dios se aferre a nosotros y nosotros al consejo de Dios, porque el consejo de Dios, o sea, la palabra de Dios, quiere llegar a nosotros, a nuestros corazones, y aferrarse ahí, grabarse ahí. Pero para ello yo necesito disponer mi corazón y necesito decirle, sí, yo quiero tu consejo. Y porque a veces el consejo de Dios no nos puede llegar a gustar mucho. ¿Sí? Porque en este mundo hay también un enemigo que se llama Satanás, que también va a dar consejos a través de personas. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los malos consejos. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres en 1 Corintios 15:33. Si los amigos, ¿qué te van a decir? No te van a decir lo que dice la palabra de Dios. Los malas amistades, o sea, los que no buscan casi a Dios, los que no conocen el consejo de Dios, no conocen la palabra de Dios. No la conoce. El que no conozca la palabra de Dios, ¿cómo va a conocer el consejo de Dios? Amén. Entonces sus consejos van a ser incorrectos, no perfectos, que puedan hasta endulzar, pero te van a llevar por malos caminos. Y si lo sigues, van a destruir tu vida. Amén. Entonces por eso una persona me dice, no, es que mi esposa, que esto y qué pasa y esto. Ay, hermano, no déjela. No es la única mujer, hermano. ¿Cierto? Usted está joven, todavía está joven. Ah, no. No sea bobo. Esos son los consejos de una persona que no conoce a Dios, que no lee la Biblia, que no tiene casi conocimiento de las Escrituras. Por eso dice el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque les faltó ¿qué? Conocimiento de la palabra. Por cuanto tú desechaste el consejo, yo te quitaré el sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Dice en Oseas 4:6. Amén. ¿Por qué? Porque despreciar el consejo de Dios es despreciar a Dios. Es despreciar la vida. Es como querer andar en derrota, es ser necio, es ser terco. Hasta que no le vengan los males, ay, sí, yo por qué no obedecí. ¿Cierto? A los golpes. Dios te dice que no tengas que aprender así, sino que sé sabio y con la explicación nomás, entiendes y obedeces y te aferras al consejo
de Dios. Amén. Y ese consejo viene a nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Él es el consejero. Y viene a nuestros corazones Jesucristo, y el Espíritu de Dios viene y nos guía. Pero para eso necesitamos una transformación en nuestro corazón. Por eso en el libro de Ezequiel 36, vamos a leer los versículos 26 y 27, nos dice así la palabra de Dios. Cuando viene Jesucristo, se va a cumplir esta promesa de Ezequiel. Mire lo que dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En pocas palabras, sigamos el consejo de Dios, o sea, los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios, los pongamos por obra. O sea, me aferré a esos mandamientos, ya entendí lo importantes que son. Me aferré a Él, ¿por qué? Porque Jesucristo llegó a mi corazón, el consejero. Cambió mi corazón. Quitó ese corazón de piedra terco, necio, dado más al pecado, a la necedad. Amén. Y lo quitó y puso uno nuevo, uno conforme al de Dios, un corazón de carne, un corazón lleno de los preceptos y mandamientos de Dios. Y esta palabra se confirma es en Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él vino, murió en la cruz y resucitó y nos dio la victoria a todos. Amén. Y a los que creen en Él y lo reciben en su corazón, esta promesa. Cambio totalmente. Mi corazón cambia totalmente. Empieza un cambio, una renovación en mi corazón y en mi mente. Amén. Necesito ese cambio total. Amén. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Amén. Si nosotros comprendemos bien esto y dice, yo necesito el de Cristo, el consejero. Y para seguir sus consejos tengo que renovar mi corazón. Tiene que mi corazón ser transformado por uno nuevo. Amén. Para que el Espíritu de Dios esté allí y me guíe a obedecer los mandamientos de Dios. O sea, el consejo de Dios. Amén. Y esto también está confirmado en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 16. Hebreos 10, 16. Nos dice así la palabra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y también podemos leer el 17 y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto se cumple cuando Jesucristo llega a nuestros corazones. Cuando la persona cree lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que resucitó y nos dio la victoria, y al que lo recibe en su corazón, este es lo que pasará. Este es el pacto que haré con ellos. No esos pactos que siembre, lleve, traiga, y tu hijo se sanará, te hará esto y lo otro. No, el pacto que dice aquí Dios es el con Jesucristo nuestro. Es un nuevo pacto. Estamos en el antiguo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto, que es con Cristo nuestro Señor, el de la gracia. Amén. Porque Jesucristo pagó el precio. En el antiguo pacto tocaba con sacrificios continuos y constantes. Corderos que tocaba llevar y sacrificar para la remisión y el perdón de pecados. Con el derramamiento de sangre era la remisión y la limpieza de los pecados de ese cordero. Y si esa persona era muy pobre, tenía que llevar un palomino. Amén. Pero esos sacrificios eran continuos. Pero Jesucristo se sacrificó por una única vez y por siempre. Amén, por todos nosotros. Un solo sacrificio. Y ya no se necesita todos esos sacrificios que se hacían antes. Ya Jesucristo lo hizo. Y en Él se cumplieron todas las palabras proféticas que dijeron los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. Se cumplieron en Cristo.
Amén. Para que todos nosotros seamos libres. Y esto que dice acá, este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué dice? ¿Qué pacto? Que escribiré en sus corazones la palabra de Dios, el consejo. Amén. Y en sus mentes. Y en sus mentes la escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no necesito ponérmela acá, como lo hacían antes los sacerdotes, ponerse o en los vestidos, sino está en mi corazón. Amén. Están en mi corazón y en mi mente. Amén. Porque es una promesa de Dios, es un pacto. Pacto quiere decir que si yo hago esto, Dios hace aquello. Amén. Entonces, si yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi corazón, Él cumplirá su promesa de hacer que nuestros corazones cambien, sean transformados y coloque sus leyes en nuestros corazones y la escriba en nuestras mentes. Amén. Y eso va a suceder, que quiere decir es que se aferra la palabra de Dios a mí, a mi corazón, porque yo la tomé y la cogí. Me aferré a ella y ella se aferró a mí. Es lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a leer lo que nos dice. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El consejo de Dios, la palabra de Dios, llega, penetra, entra hasta lo más profundo y nos hace discernir correctamente lo que nosotros estamos sintiendo, porque hasta nosotros mismos podemos estar autoengañados, muy, muy engañados. No es que yo tengo, mi intención es hacer esto y aquello. Dice, no, mi palabra llega, el consejo de Dios viene y dice, te va a mostrar la verdadera intención que tú tienes y que te estás engañando. Porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra, el consejo de Dios se aferra a nosotros y penetra. Amén. Y nos hace entender correctamente el consejo de Dios. Y nos hace entender lo que hay en nuestros corazones. Amén. Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No, esa no era mi intención. No, ¿cómo se lo... ¿Cómo Dios? Sí, Señor. Yo conozco mejor tu corazón que tú mismo. Y mi palabra te va a examinar y te va a profundizar y te va a mostrar. El consejo, ¿qué es lo que hace? Corrige. Así de simple, me corrige. No es por acá, es por acá. Amén. Qué hermoso, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos esa corrección, recibiremos es honra, bendición de Dios, recompensa de Dios. Pero si no, si despreciamos el consejo, recibirán es pobreza y vergüenza, como nos lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 13, 18. Dice así, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué es eso? El consejo viene, a veces puede que no nos guste. Ser corregidos a algunos no les cuadra, se ponen hasta disgustarse. ¿Cierto? Pero el que es a veces el consejo nos sentimos regañados por el consejo de Dios. Amén. Pero él lo que está haciendo es enderezando mi camino. Amén. Y si yo no tomo su consejo como lo más importante en mi vida, porque está aferrado a mí, entonces lo voy a seguir, lo voy a hacer, aunque al principio no me guste. Y voy a comprobar que su consejo, su palabra, su voluntad es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Amén. Si lo sigo correctamente. Nuevamente digo, sin añadir ni quitar. Porque hay personas que dicen, bueno, Señor, yo vine aquí a que me sanes, como un soldado
vino al profeta y le dice, estaba lleno de lepra, todo leproso. Y dijo, y él creía que iban del profeta, que el profeta iba a salir y le iban a poner las manos y iba a sanar. Y no fue como él quería, sino como Dios dijo. Dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Consejo de Dios. Amén. ¿Qué hizo él? Puso bravo. Ay, ¿por qué? Hagamos como él dijo. Si se va para otro río no va a pasar nada. ¿Por qué en el Jordán? ¿Por qué mejor no son los ríos de Babilonia? Mejor son los ríos de aquí de no sé dónde. Yo mejor me voy a este río o a esta piscina. No, o al mar que es más rico. ¿Dónde dijo Dios? Río Jordán. Amén. Sigue la instrucción, el consejo exacto. No le agregues ni le quites. ¿Por qué Dios se enojó con el rey Saúl? Porque le quitó a lo que Dios dijo y le agregó cosas. Y él decía, yo te obedecí. Y Dios decía, no me obedeciste. Y Dios estaba enojado con el rey Saúl y lo quitó del reinado por desobediente. Que no entendía. Al consejo de Dios tengo que seguirlo exacto para que vea su eficacia. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Se verá esa eficacia cuando lo siga como es. Si dijo 7 veces en el río Jordán para que se sane de la lepra. Amén. Amén, Señor. Lo haré como tú dices. Y lo hizo como Dios dijo. 7, pero de pronto le da, no, como que 7 veces es como mucho. Yo creo que con 3 es suficiente. Y 3 y no va a pasar nada. Y está en el río Jordán. Pero solo se zambulló 3. ¿Qué va a pasar? No va a haber sanidad. Pero también puede decir, no, a mí me parece que 7 es poquito. Hagámosle 10. No, tampoco. Amén. Quiero que ores por tu hijo, por esa persona para que se sane, para que sea libre. Ora por esa persona. Yo, sí, Señor, pero yo creo que sería bueno en ayuno, ¿cierto, Señor? Yo te mandé que ayunaras. Cuando te mande ayuno. No, pues que me parece que sería mejor en ayuno. A ti. No es que sea malo el ayuno, sino que debo seguir el consejo como Dios dice. Ora por esa persona, pero no le impongas manos. Solo di mi palabra y sanará. A esta persona sí, imponle mano con aceite. Como Dios diga. Por eso la comunión con el Espíritu Santo debe ser muy buena y debemos aprender a tener una buena comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el guía de nuestras vidas. El consejero está en nosotros, que es Jesucristo. El Espíritu de Dios nos guía, el consejo que nos da Dios en su palabra y nos muestra cómo ejecutarlo correctamente. Te enseñaré a hacer mi voluntad. Mi buen espíritu te guiará a tierra de rectitud. Amén. Y cuando nosotros lo entendemos, no nos apoyaremos más en nuestra prudencia ni en nuestra opinión, sino que lo haremos como Él dice, aunque me parezca que me falta o como que toca, como que añadirle o quitarle. No, sea lo que sea, hágalo como dice Dios, como está escrito. Amén. Ni más ni menos. Por eso vemos tantos errores, tantas cosas, tantas falsas doctrinas, tantas falsas palabras que no llevan a nada, sino a que las personas se desanimen más. No me pasó nada, no fue. Yo no sé, es que te faltó fe. No, es que no sigue. A veces las personas también no siguen exactamente como se les dice, como se les dio el consejo divino. No lo siguieron exactamente. Pues yo hice lo que usted me dijo, pero no pasó nada. Lo hice exactamente como dice la palabra de Dios. Pues a mí yo le puse y le hice y le quité y le... No. Y entonces es cuando vienen las reprensiones. Una cosa es la enseñanza, que Dios me guía y me corrige el camino. Pero cuando la persona está muy terca, viene reprensión. Digan reprensiones. Y esas reprensiones son más fuertes. O sea, Dios me puede hablar un poco fuerte. Su consejo va a ser algo
¿Sí? Por eso dice que el que menosprecia el consejo, pobreza y vergüenza tendrá. Pero el que acepta las reprensiones, el que recibe, el que obedece la reprensión. ¿Reprensión qué es? Es cuando se habla un poco más fuerte. Es cuando se le dice a la persona, y yo ya te dije que por ahí no es, hombre, es por acá. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Uy, bueno, pero no sé, no. Algo así, ¿cierto? Tratando de convencer a Dios, ay, es él, ay, yo quiero que sea esa persona, ese es el esposo para mí, esa es la esposa para mí. Ay, sí, anda, di que sí, 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 que no, que no, que no, que no, que no. Si quieres algo, pero mi consejo no es ese. Amén. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Que tengas buenos días? ¿Que tenga una buena vida? Sí, que es llena de bendiciones. Sí, sigue el consejo como es. Amén. ¿Cuánto vamos a seguir el consejo como es? Y obviamente a veces nos podemos llegar a equivocar, el diablo mete la cucharada, esa es la cuestión, que el diablo también es nada metiche, que le gusta ya meterse para hacerlo a uno desobedecer y no seguir bien el consejo y después de decirle a Dios, eso Dios no existe, tú me dijiste que hicieras y yo lo hiciste y no pasó nada. Y Dios dice, no, es que no fue, es que el enemigo metió la cucharada, tú hiciste algo que no era, que yo no te mandé a hacer, le agregaste o le quitaste, hijo, tienes que hacerlo exacto. Amén. Aférrate a lo que Dios dice, exactamente como Él lo dice. Reténlo, guárdalo en tu corazón. No lo sueltes. Acuérdate que de ello depende tu vida. Amén. Porque Jesucristo es vida y Él es el consejero. Amén. Y si el consejo de Dios está en mí y la vida está en mí, Dios dice, ¿quieres tener buena vida? Sí, sigue mis consejos. Amén. Pues en 1 Pedro 3, del 13 hasta el 17, nos dice, el que quiere ver días buenos, y dice el consejo, ¿quieres ver días buenos? Sí, yo quiero que me vaya bien. No, que es que estoy cansado de ver todos los días difíciles, terribles. Porque los días del afligido son todos difíciles. ¿Cierto? ¿Cómo hago? Estoy cansado de tantas cosas. ¿Por qué como que me llegó qué? ¿Qué maldición tengo? ¿Qué? ¿Por qué me va tan mal en todo? ¿Por qué? Y se empiezan a refunfuñar. Hasta que él dice, ¿quieres ver días buenos? Sí. Refrena tu lengua del mal. Primer consejo. Segundo, tus labios no hablen engaño. Tercero, apártate del mal y haz el bien. Cuarto, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Uy, impresionante, ¿no? Ahí están los consejos de Dios, mire. Personas que se la pasan hablando y, ay, que soy así, que y punto. Y ya. Bueno, siga hablando así. Pero ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen nada. Hay unos que mienten con una facilidad impresionante. ¿Quieres que te vaya así? No mientas más. Habla bien, habla en bendición. Amén. Habla la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y todo eso necesita primero una transformación en mi corazón. Y si mi corazón está lleno de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, ¿qué? Va a hablar la boca. Pero si tu corazón está lleno de cosas malas, de odio, resentimiento, amargura, pues eso es lo que va a hablar. Y eso es maldicencia. O sea, palabras malas. Habla mal, dice mal, maldice, dice mal las cosas. Por eso es que te está yendo, porque te está llegando lo que dices. ¿Por qué no más bien hablas mi palabra y hablas la bendición de Dios en tu vida? Amén.
Por eso, si quieres ver esos días buenos, refrena tu lengua del mal, tu labio no hable de engaño, apártate del mal, esos pecados que no parecen pecados, pero que son pecados como la chisme y la murmuración, como la fornicación, como las mentiritas piadosas, aquellas que parece que ay, la idolatría. ¿Cuánta idolatría hay que a los otros dicen? No, para mí eso no es idolatría, es idolatría. Todo aquello que tú, una imagen o una estatua que le adores o que le rindas culto o venere o le celebres, eso es idolatría. Punto. Amén. Estás orando a dioses ajenos. Ay, no, es al mismo Señor. No. El día del Señor Jesucristo, supuestamente que nació el 24, el 25 de diciembre y le tiene más culto a Papá Noel. Imágenes de Papá Noel, todo. Y no hay idolatría. Entonces donde dice, sigue el bien, apártate. Pero es que a mí me parece. Sigue el consejo de Dios. Si verdaderamente tienes un corazón dispuesto para Dios, si verdaderamente entregaste tu vida a Cristo, si Cristo está en ti, Él está transformando tu corazón y haciendo que la palabra de Dios penetre, se aferre a ti, tú te aferres a ella. Para que el consejo esté siempre en ti, lo tengas presente y tú no peques, sino que obedezcas los mandamientos de Dios. Porque ahora la palabra de Dios está en mí. Eso se llama rema. Fue rema en mí. Amén. Entonces, qué bonito, ¿no? Cuando eso sucede. Y cuando eso sucede, Dios dice, pues te irá bien, hijo. Tendrás días buenos. Aunque venga el enemigo y ataque, moleste, perturbe, y aunque haga lo que sea, te sacaré en victoria de todo ataque, de todo lo que el diablo quiera hacerte. Siempre te daré la victoria. ¿Cuánto lo creemos? ¿Por qué? Porque atiendo el consejo de Dios y creo, le creo su consejo y lo sigo. Y estoy entendiendo lo importante que es. Amén. Es como un tesoro, más que un tesoro para mí. Lo voy a guardar en mi corazón. Voy a escribirlo ahí para que con lo que hable siempre es el consejo de Dios. Amén. Por eso en el libro de Colosenses 3, 23 y 24, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Oh, cuando yo ya tengo mi corazón en ese proceso de transformación que Cristo, sigo sus consejos, me aferré a sus consejos, entonces todo lo que haga lo haré de corazón. ¿Para quién? Señor, ¿y cómo trato a mi esposa? Ahí está el consejo. Trátala como a vaso más frágil, dándole honor como a coherederas de la gracia. Susténtala como a ti mismo. Llámala como Cristo amó a la iglesia. Ah, amén. Sigue el consejo. ¿Cuánto dimos el consejo? ¿Y a la mujer qué le dice? Respeta a tu marido. Sujétate en todo como a Cristo, en lo bueno, en el bien. Amén. Gánatelo en silencio, con cantaleta. Una mujer rencillosa dice que es mejor vivir enricada en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esas mujeres, gánatelo, no con látigo de la indiferencia. No le va a hablar ni siquiera a los... No, con amor. Que en silencio quiere decir cero cantaleta. Amén. Deja que Dios lo haga. Ese es el consejo. ¿Cómo? De Dios. La mujer puede decir, ese fue el consejo, pues ese es su consejo, pasó, pero a mí, olvídese, yo tengo que. Bueno, siga. Hágalo. Amén. Pero no va a ser buenos resultados. Amén. Solo verás buenos resultados cuando vemos o seguimos el consejo de Dios. Diga, yo seguiré el consejo de Dios y lo haré de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Yo trato bien a mi esposa de corazón para el Señor. Primeramente. Amén. Porque todo lo que hago lo hago de corazón. ¿Para quién?
como para el Señor y no para los hombres. ¿Amén? Entonces Dios dice, mira, uy, veo cómo estás amando a tu esposa, mire cómo la tratas de bien. Te felicito, hijo. Ahora tus oraciones no tendrán estorbo. Cada vez que tú hables, digas, pidas algo a Dios con la dirección del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, te lo daré, hijo. Amén. No habrá oposiciones. ¿Por qué? Porque tú seguiste mi consejo. Y ahora vas a ver mi bendición, vas a ver mi respuesta, vas a ver mi recompensa por seguir mi consejo. Dice el Señor. Amén. Entonces, varones, ¿cuántos varones me están viendo allá? En la casa, en los hogares. Varones, sigan el consejo de Dios. Sigamos el consejo de Dios. Mujeres, sigan el consejo de Dios. Hijos, sigan el consejo de Dios. Que los hijos, honra a tu padre. Obedece a tu papá, a tu mamá. Hónralos, no los grites, no los insultes. Obedécelos en lo bueno. Amén. Es que mi papá, es que mi mamá, es que... Y eso no grita. Eso les gritan a los papás como si... ¿El consejo de Dios cuál es? Hónralo. Así no se honra. Obedece a tus padres. ¿Sí? Todo está ahí en la palabra. ¿Cómo debo trabajar? 6 días trabajarás y uno descansará. ¿Sí? No te dejes enredar en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. No te me esclavices porque si no vas a dejar de descuidar tu casa, tu hogar, tus hijos. Y lo puedes perder todo por esclavizarte en el trabajo. Sé diligente, pero también descansa. Sé diligente, pero no descuides tu casa. Amén. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada por el descuido de los hogares, de las casas. Porque se van todos a trabajar, esposa y esposa trabajando. ¿Y los hijos quién los cuida? ¿Quién cuida la casa? Amén. ¿Qué mujer? No, yo no. Yo ¿por qué lo voy a cuidar? Yo no soy una sirvienta. No soy una guisa. El diablo mire cómo le mete a la gente para que no obedezcan el consejo de Dios. Mire lo que el diablo, lo astuto que es para meter en las personas para que desobedezcan a Dios y menosprecien el consejo de Dios. Por eso en Tito dice Dios a las mujeres, las ancianas deben ser ejemplo de las más jóvenes y deben ser cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Si no te gusta cuidar la casa, si no te gusta, entonces ahí como cuando tengas hijos, cuando te cases y tengas hijos, vas a tener que hacerlo. Pero hacerlo de corazón, ¿para quién? Sigo el consejo de Dios, lo voy a hacer de corazón como para el Señor. También trabajar, ayudar a tu esposo, pero sin descuidar la casa. Amén. Sin descuidar la casa. No quiere decir que no ayudes. Puedes colaborarle a tu esposo, pero la responsabilidad 1A es del hombre sustentar su casa, sustentar a su esposa. Es la del varón. La mujer es la ayuda idónea, le ayuda. Amén. Pero la responsabilidad 1A ¿de quién es? Del varón. Y hay hombres que humillen a sus esposas porque las está sustentando. Hay de aquellos varones que las traten mal y las humillen. Hay de aquellos porque se la verán es con Dios. Amén. Por eso vamos a hacerlo de corazón, ¿cierto? ¿Cuánto hacemos las cosas? Todo lo que hacemos lo hacemos de corazón. Parece. ¿Y usted por qué lo está haciendo? Porque conozco la Biblia, conozco los consejos y estoy haciendo como Dios me dice. Todo lo que yo hago lo estoy haciendo como Dios me lo dice. He seguido su consejo. Le pido dirección y Él me guía en todos mis caminos. Te felicito. Vas por buen camino. Tus días van a ser buenos. La recompensa de Dios vendrá sobre ti. La bendición de Dios vendrá sobre ti. Amén. Porque dice que Él recompensará. Si lo hice para el Señor, recibiré de quién la recompensa. Si lo hiciste para el hombre, tal vez recibas esas humillaciones, insultos, maltratos, que se aprovechen de ti.
Pero si lo haces para el Señor, uy, la recompensa es grande. Él sí sabe recompensar lo que hacemos para Él. Amén. Porque seguiste mi consejo, lo hiciste bien, lo hiciste de corazón para mí. De corazón quiere decir de buena gana. No hay como el Chavo del 8, ay, todo yo, todo. No, sino, amén, Señor, heme aquí. Uy, no me cuadra de a mucho, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos con todas, Señor, vamos. ¿Cierto? ¿Cuántos decimos amén? No nos volvamos voluntarios, que tiene que ser lo que yo diga y como yo diga, como quiere. A Dios, con los demás puedes manipular, pero a Dios pierde el año. Amén. Por eso, hagámoslo todo de corazón. Yo ya sé que tengo el consejo en mi vida. Estoy aferrado al consejo de Dios. El consejo de Dios está aferrado en mí. O sea, la palabra de Dios. Entonces, por eso estoy haciendo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y de Él estoy recibiendo una recompensa. Créame, que Dios recompensa a los que lo hacen de corazón para Él. Pero ampliamente, sus bendiciones llegan y nos alcanzan. Y viene y todo. No dejará en vergüenza a nadie que sigue su consejo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? A nadie, nadie. Y esa recompensa es amplia. Si te quitaron, te hicieron, Dios te dará restitución, te dará renovación y te dará recompensa. Amén. Por seguir el consejo, por retener el consejo, por hacer del consejo lo más importante, por entender que eso es tu vida, que puedes perder la vida si no sigo el consejo. Y que al seguirlo voy a tener una vida de bendición, una vida buena. En Juan 10:10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo vine para darles vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Digan, la vida que Cristo me da es una vida abundante, una vida de bendición, una vida llena de victorias. Que aunque hay ataques, aunque el enemigo molesta, Dios siempre me da la victoria. Porque sigo sus consejos. Entonces, concluyendo, retengamos el consejo. Aferrémonos al consejo de Dios y sigámoslo para que tengamos una buena vida, una vida llena de bendiciones. Amén. Aunque a veces tengamos ataques, acordémonos que si seguimos el consejo, venceremos siempre el mal, el enemigo, las tentaciones, las pruebas. Amén. Aunque a veces al principio parezca que no, Dios te dice, si sigues mi consejo, ganarás siempre. Contra el mal, contra el pecado, contra el enemigo. Huirá el enemigo. Tú no tendrás que huir, el diablo es el que tiene que huir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que les invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por lo que nos recuerdas de tu consejo. Ese consejo perfecto, ese consejo eficaz, 100%, que si lo seguimos exactamente como tú dices, como está escrito, sin añadirle ni quitarle, sin quitarle ni una coma ni una tilde, vamos a ver la tremenda eficacia. Ayúdanos, Señor, por eso entregamos nuestro corazón a ti, mi Señor Jesucristo. Los que crean, repitan conmigo, Señor Jesucristo, gracias por estar en mi corazón. Y los que no lo tienen, te entrego mi corazón. Lléname de tu presencia, Señor Jesucristo. Tú eres el consejero. Gracias por llenarme del consejo de Dios, el consejo divino, mi Señor Jesucristo. Y llenarme de tu Santo Espíritu para que me guíe a hacer esos consejos correctamente, que son tu palabra, que está escrita en toda la Biblia, tu consejo. Ayúdame, Señor, porque hoy decido seguir tu consejo. Hoy decido aferrarme a tu consejo. Hoy decido no soltar ya más tu consejo. No olvidarme de tu ley, sino obedecerla siempre, tenerla presente en mi mente, en mi corazón. Siempre estar aferrado a tu palabra, a ti, Señor, porque dependo de ti. De ello depende mi vida, ya lo entendí, que si no me puede, quién sabe qué pasar si no sigo el consejo. El diablo está listo, como león rugiente, buscando a quién devorar. Y él va a querer hacernos daño. Pero Dios
nos dio fue una vida abundante. Así que gracias, Señor. Queremos tener esa vida abundante aquí en esta tierra y después la vida eterna contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así que levanten las manos y reciban el consejo de Dios. Reciban la bendición de Dios, la dirección de mi Santo Espíritu que los guiará a hacer el consejo correctamente. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús y reciban la recompensa por obedecer el consejo. Reciban las bendiciones de Dios y esa buena vida que viene por estar siguiendo el consejo de Dios siempre. Reciban todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, por ayudarnos a seguir siempre tu consejo en Cristo Jesús. Amén y amén.